¿Cómo estás, Zaira? Muy buenos días. Hola, buenos días para ti. ¿Todo Muchas bien? gracias. Quería conversar contigo acerca de esta relación que es no tan estudiada o tan conocida entre la salud mental y la salud bucal. Ujú. Entonces, estaba pensando, por ejemplo, en cómo la ansiedad o la depresión puede afectar la calidad del cepillado o el descuidarse a nivel de la salud bucal. ¿Te han llegado a ti casos como ese? Sí, o sea, a ver, eh, todos los días yo veo personas con mala higiene y con daño, pero sí es, no sé si llamarlo, a ver, de repente hay cosas que a mí me llaman la atención, ya, porque está comprobado Ujú, que en general la salud física y en particular un poco la salud dental, está asociado un poco la mala salud con varios aspectos. Uno de ellos es el aspecto a nivel sociocultural, está socioeducativo cultural. Ya ujú, está comprobado que a mayores niveles educacionales tiende a haber un mejor cuidado bucal, en contraste con que en ocasiones a niveles socioeducacionales, culturales, económicos más bajos, se tiende a ver también una pila de cosas, un montón de enfermedades y también menor cuidado dental. Eso ujú. por un lado. Por lo tanto, cuando a veces uno se encuentra con personas que se ve que tienen un nivel educacional alto, pero veo que en la boca me dice lo contrario, veo una boca con mucho daño. Ya, bueno, aquí no quiero ser clasista, estamos viéndolo como con altura de mira, ¿cierto? Aquí no estamos juzgando a nadie, sino que viendo, analizando situaciones y contrastándolo con lo que dice la evidencia o lo Ya. que dice el conocimiento. Entonces, claro, cuando me encuentro con casos así, para mí el tiro es como una alerta. Aquí dice ya, aquí algo pasa porque no es lo que uno en ciudad está acostumbrado a ver. Entonces, claro, en ocasiones después, como en el sistema de salud público, uno puede ver las atenciones de los pacientes, los diagnósticos previos realizados por otros profesionales. Claro, uno ahí empieza a indagar un poco y a veces se encuentra con que hay diagnósticos de salud mental por muchos años. Ahora, ¿significa esto que el diagnóstico de salud mental acarrea problemas dentales? No. Puede ser, y aquí es donde ya vienes a entrar tú. Puede ser que personas cuando están pasando por periodos quizás de mucho estrés o mucha ansiedad o cuadros depresivos sin control, posiblemente haya un descuido en su calidad de vida, en su cuidado, en la importancia que le dan al cuidado y en el tiempo que le dan al cuidado. ¿Ya? Por ahí es un poco la relación, creo yo, lo que yo veo es que, claro, no es que la o no es que el trastorno de salud mental genere un daño, sino que pareciera ser, por lo que yo veo, por lo que yo concluyo, es que eso acarrea un cambio de conductas, dentro de las cuales una de las conductas que quizás se pierde, o no hay ganas, o no hay tiempo, se olvida, o lo que sea, es el cuidado bucal. Ujú. Ya, claro. Es que cuando las personas están con depresión, con ansiedad o con estrés, hay evidentemente un nivel de energía mucho más bajo y la persona tiene otro tipo de prioridades también. O sea, hay una prioridad más como hasta de sobrevivencia, de una prioridad de funcionamiento, de hacer las cosas que tiene que hacer, no las que realmente desea hacer o puede incluso hacer, porque como he dicho, no hay mucha energía cuando hay un trastorno de ese tipo. Y yo creo que lamentablemente la salud bucal es una de las cuales no suele ser muy prioritaria. Además que tiene en general altos costes, entonces la persona siempre deja como para el último la salud bucal, muchas veces. Eh, entonces, sobre todo cuando hay una depresión, ansiedad o mucho estrés, la persona está enfocada en hacer lo que tiene que hacer, en lograr funcionar adecuadamente, hasta en lograr sobrevivir si es que hay una depresión más grave. Y no se va a preocupar, evidentemente, de pedir una hora al dentista, quizá, o incluso va a descuidar mucho cosas básicas de higiene en salud bucal, como el cepillado o seguramente el uso del hilo dental que incluso en personas que no tienen depresión, no es tan conocido, creo yo. O sea, No, lamentablemente no. yo cuando converso con personas en la vida cotidiana, no necesariamente con consultantes, eh, y hablamos de, oh, no sé, me gusta esta seda dental, y mucha gente me dice, ay, yo ni uso. O sea, entiendo que Claro.
ahí ya estamos en otro nivel de autocuidado que de la prioridad hacia abajo parece ser. Claro, porque además el uso del hilo dental requiere como de un trabajo motriz un poco más complejo. Es un poco más difícil usar el hilo porque ya, a ver, cuando uno usa el cepillo uno lo usa desde afuera, o sea, mi mano nunca entra en la boca para usar el cepillo, solamente entra el cepillo. Y claro, y si eso yo lo sumo a que hay personas de repente con dificultades motrices porque les cuesta simplemente, porque todos tenemos distintas habilidades distintas, o personas con la boca muy chica. Claro, el uso del cepillo no va a ser tan complejo porque la mano está afuera de la boca utilizando el cepillo. Pero cuando ya pasamos al uso del hilo dental o el uso de cepillos proximales, ahí la mano ya tiene que entrar dentro de la boca y eso ya es un poco más difícil porque es una destreza que es solamente con los dedos, ya no es la muñeca ni los codos, ya la destreza con los dedos es un poco más compleja, por un lado. Además de eso, de repente hay personas que tienen la boca pequeña y eso se da, de repente o sea, ocurre, hay personas, o sea, digamos, con la apertura bucal pequeña porque sus labios son muy pequeños, entonces por mucho que ahora no tengan una apertura bucal completa, si los labios o si la boca probablemente da el esfínter, que la boca es un esfínter, no es muy grande, claro que les va a costar con los dedos llegar hasta los molares, junto con que hay ocasiones en que las personas no ven bien, ya, junto con que a veces no cuentan con un espejo para cepillarse y hacer las cosas frente a un espejo y ver lo que están haciendo. Entonces, claro, el uso del hilo es un poco más complejo por varias cosas, por los temas motrices y porque ya implica entrar dentro de la boca. Entonces ya es más difícil, Ujú. por un lado. Y además, derechamente, hay ocasiones en que las personas no le dan la importancia porque no saben, porque no se dan el tiempo, o sencillamente porque a veces no tienen ganas nomás. Mm, De hecho, hay una serie de Amazon Prime que se llama, creo que es Modern Love, en que son varias historias, en la primera temporada por lo menos son varias historias que aparentemente no tienen relación entre sí. Y no sé si es el segundo o el tercer capítulo que está protagonizado por Anne Hathaway, ujú. en que personifica a una persona con trastorno bipolar. Ya. Y claro, ahí se ve como, claro, igual tiene una parte media caricaturesca de cómo muestran la fase maníaca en que está como bailando, ¿cachai? Casi como una escena de Singing in the Rain, pero al día siguiente baja. Y Ujú. cuando baja y baja la fase depresiva, que no sé si se llamará fase depresiva todavía, muestran muy bien cómo ella no se quiere levantar y muestran como el cambio día, noche, día, noche, día, noche, en que ella pasa en la cama, no come, no se baña, no se cambia de ropa, porque no, bueno, yo lo digo de forma coloquial, no tiene ganas. Tú lo dirás de una forma más técnica. Claro. Pero claro, ahí uno entiende, chuta, claro, por eso de repente uno ve, o sea, puede ver consecuencias de mucho daño, porque las fases depresivas no son de unas horas, pues son de repente semanas o incluso quizás meses, y en que en muchas ocasiones en esos meses uno va a ver mucho descuido, Sí, muy fácilmente reflejado en la salud bucal. Porque sí. yo he visto casos de personas que son relativamente jóvenes, que tienen niveles educacionales medios hacia altos, pero que tienen mucho daño. Pues uno dice, chuta, hoy en día, en personas que han vivido siempre en ciudad, porque es notorio a veces el contraste entre lo que uno ve en ciudad versus lo que uno ve en zonas rurales. Ahí ya es otro tema, pero hoy en día la población es principalmente urbana acá en Chile. Y Ujú. claro, cuando yo veo esos daños así, yo digo, aquí pasa algo más. Esto no es común y no es lo que yo esperaría. Claro, yo creo que ahí el tema es bastante amplio porque hay un montón de determinantes socioculturales que pueden influir. En el caso de las personas que tienen una depresión moderada o severa, por ejemplo, lo que yo veo y converso mucho con los pacientes es que hay muchos que pasan efectivamente semanas hasta sin levantarse. O sea, que son personas que cuando están en una fase grave de depresión, por ejemplo, se pasan día y noche en la cama, no se bañan y evidentemente tampoco van a tener un mayor interés en su salud bucal. Sobre todo eso es lo que siempre se prioriza menos. Entonces, eso afecta mucho, de todas formas. Y también todo lo que es el otro polo, que es la ansiedad, o quizás, como tú decías en esta serie, que se muestra una fase más maníaca, en un caso un trastorno afectivo bipolar, puede hacer que la persona al revés quiera comer mucho más, por ejemplo, cosas dulces, y consuma mucho más tabaco si es que fuma, Mm. o marihuana, o cualquier cosa que igual O afecta alcohol. a la salud bucal y las encías, ¿no? Tengo Sí, entendido. claro, sí.
O sea, si es que, claro, lo que pasa es que cuando hay descuido en la higiene, así como dije en un reel hace cierto tiempo, aquí las que primero avisan son las encías. Mm. Porque si yo no me cepillo los dientes bien un día, a veces medio día o a veces 2 días, lo que primero sucede es que o sea, o lo que primero, no lo que primero sucede, sino que lo que primero es más evidente es que las encías se inflaman. Se colocan más rojas, se inflan un poquito y sangran al ser tocadas con comida, al ser tocadas con el cepillo, al ser tocadas con el hilo. Ujú, Eso es como lo que uno ve más rápido, porque es un daño porque la encía reacciona mucho más rápido. Y eso puede ocurrir, en el fondo eso ya es independiente de si es un alimento dulce o salado, es por dejar residuos de comida en zonas en las cuales ese residuo va a acarrear la acumulación de biofilm, de bacterias y la encía ¡prum! Se inflama. Pero por otro lado tenemos el daño, y ese es daño a encías. Pero por otro lado tenemos el daño a dientes. ¿No? Y aquí con dientes hablo de incisivos, caninos, premolares, molares, o sea, a todo uno le llama diente, sea molar, sea un diente adelante, son todos dientes, ¿ya? Entonces el tejido dentario que está más afuera, que es el esmalte, continuamente tiene un protector, que es la saliva. La saliva nos ayuda a reforzar los dientes contra los daños producidos por ataques ácidos, como los provenientes de los azúcares de las comidas. Entonces, claro, cuando ese equilibrio de, de defensa de la saliva se rompe, eso toma un poco más de tiempo. ujú, Entonces, cuando ese equilibrio se rompe, ya se empieza a formar la lesión de caries, que es un fenómeno que es lento, ¿ya? Y que en la parte más externa del diente, como es más mineral, podríamos decirle, más cercano a lo que es una piedra, no es una piedra, y es un término horrible, pero aquí no estoy hablando con colegas, sino que con personas que no son del área. Pensemos en el esmalte como una piedra. Entonces, claro, el esmalte cuesta más dañarlo por ataques ácidos, pero igual ocurre. ujú. No ocurre en 12 horas o en 24 horas como sí ocurre con el daño a las encías, que es reversible, ¿ya? Con el daño al esmalte toma más tiempo. Entonces no es algo que yo evidencie de inmediato. Entonces, claro, por eso el proceso de caries es un proceso largo. Cuando ya un diente o un molar, lo que sea, se fractura porque hay caries, es porque detrás de eso hay un proceso de muchos meses, ya incluso quizás un par de años, porque el esmalte es más resistente. Ahora, cuando ese fenómeno llega a la parte más interna del diente, que es la dentina, que igual es así, o sea, igual que es de otro color, es amarilla, igual es dura como una piedra, pero es menos dura que el esmalte. Entonces, cuando el proceso de caries ya llega a la dentina, avanza mucho más rápido. Y ahí, en cuestión de 8 meses, 9 meses, uno puede ver avances dramáticos de caries. Claro. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Claro, tenemos el daño por excesivo consumo de azúcares, que es un poco más lento en el diente que la encía. Ese es un daño. Por otro lado, tenemos también el daño producto de no cepillarnos los dientes, porque se nos va a acumular la comida, porque si yo como mucho azúcar, pero después me cepillo bien los dientes y respeto los tiempos, ya, el daño no va a ser tal. Pero si yo eso lo sumo o sea, lo sumo con no cepillarme los dientes o cepillarlos mal, claro, ahí ya voy a tener daño primero en las encías, después en los dientes. Pero si a eso, en estas conductas de excesos, le sumamos cigarro, ¿qué es lo que hace el cigarro? Claro, por un lado nos mancha los dientes, pero en los dientes manchados por cigarro, por café, en realidad no es algo grave, ¿ya? Pero sí el cigarro, el tabaco nos produce daño en las encías. Entonces, si es que yo tengo ya un daño en las encías porque no me cepillé bien y a eso le sumo pucho, el daño en las encías va a avanzar más rápido que si yo no fumara. Eso es lo Claro. que pasa. Entonces, claro, y además de eso, como el humo del cigarro y por una serie de factores que ocurren ahí, hace que yo tenga una vasoconstricción, o sea, que los vasos sanguíneos como que se achiquen, voy a tener encías inflamadas, pero que quizás no van a sangrar, o no van a sangrar tanto. Ya. Entonces voy a pensar, oh, en realidad mis encías no sangran, estoy sano. Y no, lo que pasa es que el pucho hace que algunos de los signos que uno normalmente ve en una inflamación de encías se atenúen. Ujú, Entonces hace que la enfermedad de las encías sea como silenciosa. ya. Y hay otro factor más. Cuando tenemos esta fase, pensando en una fase maníaca, ¿cierto? Hay personas que igual cometen abuso de alcohol, Sí, claro. tengo entendido. Y el alcohol no me va a dañar los dientes ni me va a dañar las encías. Pero claro, una persona ebria puede estar expuesta a una serie de cosas, que se accidente, que se ponga a pelear o eso no, se descuide en lo que es higiene. Pero además puede haber otra consecuencia de la cual no se habla mucho, no se habla casi nada, que es el cáncer. Porque yo igual puedo tener cáncer en la boca, en la Sí. lengua, en el esófago. Y uno de los factores de riesgo de cáncer oral son cigarro y alcohol.
Ahora, no te puedo decir exactamente cuánto alcohol hay que tomar para llegar a un cáncer, pero de que es un factor de riesgo lo es. Ahora, claro, los cánceres orales no son tan comunes como otros cánceres en otras partes del cuerpo, como acá en Chile, que es el cáncer colorectal, que tiene una incidencia más alta que los tipos de cáncer, o los cánceres de mama y de próstata, que son como los cánceres típicos de hombres y mujeres, que hoy en día se supone que nadie debería tenerlos si realiza autoexámenes de forma correcta, pero el cáncer de boca existe. Y Sí, factores de riesgo importantes son el cigarro y el alcohol. Ahora, por supuesto, no quiero decir que una persona que fuma va a tener cáncer de boca o va a tener cáncer de pulmón, o una persona que fuma y bebe alcohol va a tener cáncer de boca, pero aumenta la probabilidad de que estos eventos ocurran. Lo claro. digo porque de repente las personas se toman todo muy literal. Y no, pues esto hay que analizarlo con porcentaje de probabilidad. La probabilidad aumenta cuando ocurre tal cosa. Sí, o sea, también pasa mucho, por ejemplo, que las personas que están en un tratamiento para ansiedad o para depresión toman fármacos, toman Ujú. antidepresivos, toman ansiolíticos y eso produce un aumento de la resequedad bucal. Y yo entiendo que eso también puede afectar la salud bucal, o sea, eso puede propiciar que haya más caries, que haya más problemas en cuanto a lo que todo lo que ocurre ahí en la boca. Pero si uno ve, definitivamente, claro, porque las personas a veces se ponen un poquito extremistas y dicen, no, pero entonces no voy a tomar antidepresivos. Pero en realidad no es la solución. La solución es sí tratarse si es que te lo prescribieron, pero cuidar también tu boca, o sea, lavarte más los dientes, me imagino, más seguido, usar el hilo dental y tener otro tipo de precauciones, beber más agua, etcétera. Porque eso también ocurre mucho, que las personas Sí, llegan y me dicen, no, es que estoy con antidepresivo, el psiquiatra me dio esto, pero desde ahí tengo la boca totalmente seca, me molesta mucho, etcétera. Y yo creo, según lo que entiendo, que eso afecta la aparición de caries también. exacto. Es lo que te comentaba hace un rato. O sea, la saliva, o sea, como para llegar a este tema, la saliva de por sí es un factor que protege los dientes contra la caries, protege el esmalte. Como decía un docente que tuve hace hartos años atrás, decía que la saliva era como un esmalte líquido. ¿Por qué? Porque constantemente, voy a tratar de explicarlo de manera bien sencilla, los dientes constantemente se están desgastando, pero a un nivel muy microscópico. El Ujú, diente constantemente se está desgastando porque la comida los afecta un poco. Pero cuando la higiene es adecuada y tampoco la ingesta de comida, y la ingesta de comida, especialmente de dulces, está dentro de límites, dentro de lo saludable, la saliva es capaz de compensar esos desgastes que ocurren constantemente, que se llaman desmineralizaciones, o sea, como que se empieza a deshacer el diente. Pero es un proceso que está ocurriendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, constantemente, solo que uno simplemente no es consciente, porque son procesos normales del cuerpo. Pero cuando ese equilibrio se rompe, cuando la saliva no es capaz de compensar esos cambios que ocurren en el esmalte, comienzan los procesos de caries, que son procesos, como dije antes, que no son cortos, son largos. claro. Entonces ahí dejamos claro que la saliva es un protector natural de los dientes. Ujú, ¿Ya? Bueno, a esto tenemos que sumarle, por supuesto, buen cepillado. claro. Y hay otro, Pero sí, dime. ujú, cuando mi saliva empieza a disminuir, lo cual puede ser por varios factores, entre ellos el consumo de algunos antidepresivos, y ojo que los antidepresivos, claro, hay varios que pueden producir que disminuya el flujo salival, pero a algunas personas les ocurre y otras no. A Ujú, algunas personas sí, les ocurre de forma más marcada y otras no. exacto. Entonces se pierde esta protección natural y claro, como digo yo a algunas personas, para explicarlo, la saliva como que nos subvenciona un poco cuando un cepillado no es perfecto. Cuando hay personas que tienen menor salivación, las caries que tienen son bien particulares, porque no son caries que se dan en cualquier zona de los dientes. Ah, Son caries, pucha, voy a explicar así con mis dientes nomás. sí. Uno ve muchos caries cervicales ¿Y qué es y caries cervicales? principales. Y para allá vamos. La caries cervical es aquella caries que ocurre en la zona del cuello del diente, o sea, acá, en los Sí. bordes. Ya, Entonces, eso se ve mucho en personas que tienen disminución del flujo salival. ¿Por qué? Porque seguramente en esa zona no se cepillan tan bien. claro. Pero cuando hay un flujo de salida normal, ahí la salida como que auspicia, colabora, como que me compensa esa mala higiene. Y otro tipo de caries que yo veo que es típico de personas con flujos salival más bajos es la caries en bordes incisales, o sea, acá, en los bordes de los dientes. Que Mm, incluso en personas con muy mala higiene es rarísimo ver caries ahí, porque la mm, salida juega un poco ese rol de proteger. claro. Pero cuando me encuentro con lesiones de caries en esas dos partes, y cuando son muchas,
algunas que ya se cavitaron, o sea, que ya son un hoyo, así como hay otras que son solamente la lesión de mancha blanca, que es el proceso inicial. Ahí uno se da cuenta de que ya esta persona tiene inmenso. Y bueno, junto con que, claro, la persona está con la boca más seca, pero a veces eso ocurre simplemente por ansiedad. Pero Claro, cuando yo veo una boca seca junto con caries en esas zonas, ahí ya es una alerta de que algo pasa. Lo sí. cual a veces se da por algunas enfermedades autoinmunes, pero también se puede dar por el consumo de algunos antidepresivos. Entonces sí, puede Ujú, ocurrir. Ahora, claro, ahí hay varios caminos. Uno es contactarse con el profesional de la salud que está prescribiendo el medicamento y ver si es que puede encontrar una alternativa, lo cual, bueno, por supuesto que eso ya escapa de lo que yo manejo, si yo solamente puedo sugerir. Ahí el psiquiatra o el médico general verá si es que puede lograr el mismo efecto antidepresivo con otro medicamento o no, que quizás tenga menos ese efecto. Pero claro, también hay que enseñar a la persona a sellarse mejor, claro, cosa de que no pero ocurre el efecto. sí, pasa mucho que ese efecto de la gran resequedad bucal, por lo menos lo que a mí me comentan los pacientes que toman antidepresivo o algún otro fármaco, ocurre más al inicio. Ya. Generalmente no es tan a largo plazo. O sea, sí pueden haber personas que le afecta más y que, porque todos somos distintos y todos reaccionamos distintos. Pero generalmente esto pasa el primer mes o hasta que el cuerpo se acostumbra. Ahí siempre me Ujú. dicen, empecé con los antidepresivos, pero estoy con una resequedad terrible, pero después ya esto va mejorando aparentemente. No son tantos los Claro. casos, parece que tienen resequedad todo el tratamiento, porque ahí ya generalmente los antidepresivos se tienen que tomar más de 6 meses, 10 meses, un año o más. Entonces, ahí yo creo que sí, de todas formas, si eso ocurre, va a afectar la aparición de caries, porque vas a estar más de un año quizás con esa resequedad. Entonces, ahí es importante que las personas que tomen antidepresivos u otro fármaco de salud mental, entonces también tengan la precaución de quizás acudir más al dentista o cuidar su higiene bucal porque no es tan conocido esa relación. Por eso estamos conversando de esto. Son cosas de las que no se habla mucho ya, porque, claro, como te digo, el hecho de que las personas tengan menos salida en su boca de por sí ya es incómodo, por un lado, es desagradable. Ya que a todos nos puede pasar de repente en una situación de tensión que se nos seca la boca, es súper incómodo, súper desagradable. Pero imaginemos que hay personas que están el día entero así. Mm, Por un lado, es desagradable, y por otro lado, claro, pierdo ese factor que me protege contra caries. Pero además de eso, también una boca más seca va a ser una boca más propensa, especialmente en personas que usan prótesis, em, a infecciones por hongos. Porque hay un hongo que es la cándida, que es normal que esté en la boca, pero en una persona inmunocompetente, o sea, que no tiene problemas de defensas bajas, ni, ya sea por enfermedades o por medicamentos, claro, la cándida no me va a generar ningún problema. Pero cuando yo ya empiezo con bajas de defensas o épocas de mucho estrés, o personas que usan prótesis removibles y no se las hagan en la noche para dormir, y personas con flujos salivares más bajos, aumenta la probabilidad de que esa cándida aumente en proporción y me empieza a generar algunos problemas, algunas infecciones. ¿Qué es lo que pasa? Que especialmente a veces en el paladar o en las zonas de encías sin dientes se inflama y se coloca más rojo y a veces incluso sangra. Esa es la típica infección por cándida que se llama y se puede dar, aumenta la probabilidad de su aparición en personas con menos saliva, junto ujú. con la caries, por ejemplo, que es lo más notorio, ya, o de lo que más se habla, pero claro, es interesante este dato o este fenómeno porque no se habla mucho, así como no se habla mucho de que disminuye el cuidado en etapas de fases depresivas más profundas, más severas, o como sea el nombre técnico, pero claro, tampoco se habla mucho de la importancia de tener un flujo salival adecuado, porque nos protege de hartas cosas. Sí. Bueno, y hay otro tema que yo sé que es un poco controversial para ti, que se llama, bueno, que se trata del bruxismo, porque a mí por lo menos me llegan muchos pacientes, muchos consultantes que cuando están en fases agudas de estrés o de ansiedad, reportan mucho dolor aquí mandibular y dicen que, bueno, literalmente apretan los dientes, los hacen como, ¿cómo se dice?, rechinar. eh, Pero eh, apriete de dientes se entiende. o sea, claro que generalmente reportan un dolor ahí importante en estas situaciones de estrés y ansiedad. Ujú. Y hay muchos dentistas que eh, te hacen planos de relajación, etcétera, y te diagnostican bruxismo, pero hay otros que dicen, no, es que eso no es por bruxismo. Entonces, ese sí es un tema bien controvertido porque por lo menos el dolor que el paciente
el consultante de salud mental reporta es real, no lo Es está real. inventando. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué opinas tú, Ignacio, de eso? Ya. Voy a ceñirme estrictamente a lo que dice la evidencia o a lo que dice el conocimiento actual. Claro, el bruxismo vamos a definirlo como el apriete de dientes. Ya. Eso es lo genérico. Ujú. Y el bruxismo se puede subdividir en dos tipos de bruxismo. El bruxismo de sueño, o sea, aquel apriete de dientes que ocurre cuando la persona duerme, lo cual puede ser de día o de noche, y el bruxismo de vigilia, que es aquel apriete de dientes que ocurre cuando la persona está despierta, lo cual puede ser de día o de noche. Hago la diferencia porque antiguamente se le llamaba bruxismo nocturno y diurno, pero en realidad no, pues tiene que ver más con las fases de sueño y de actividad que con la hora del día. Ujú. Y aquí, claro, empieza lo controversial, o sea, lo controversial no es tanto en el bruxismo de sueño, sino que en el de vigilia. Ok, en el de día. Porque el bruxismo, exacto, porque el bruxismo de sueño está más estudiado, ¿ya? Y es interesante el factor o el reporte de dolor de cuello y de cabeza, Ujú. Y a porque veces eso hasta la está, espalda, ¿no? Como, sí, ¿no? el cuello, a veces la espalda, a veces acá, delante del oído, de la oreja del oído, porque ahí está la articulación, dolor de cara, a veces dolor de cabeza, dolor de dientes, Sí. pero eso no está asociado con el apriete de dientes propiamente, no, sí, está relacionado con el apriete de dientes, Ujú. pero no por causalidad. No es que el apriete de dientes me genere Ok. ese dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de todo. Ok. Lo que pasa es que en el bruxismo de sueño es un indicador de que otra cosa me está sucediendo. Lo cual puede ser un problema respiratorio, como que la persona se ahogue en la noche, un Ah, síndrome de piernas inquietas, el consumo de algunos medicamentos, mira. reflujo gastroesofágico. ¿Ya? O sea, el bruxismo de sueño me indica que otra cosa pasa. Y en muchas ocasiones, em, O sea, es un mediador, está al medio de otro problema, o sea, está entre el bruxismo está entre el dolor y otro problema. claro. Entonces, cuando yo tengo bruxismo de sueño, en muchas ocasiones igual está asociado o está junto con problemas de sueño, Ujú. insomnio de conciliación o insomnio de mantenimiento. Básicamente, o que les cuesta mucho dormir o que se despiertan o que derechamente duermen mal, porque el bruxismo está asociado con micro despertares. Entonces, las personas muchas veces no alcanzan la fase REM necesaria en la cual ocurre el descanso. Entonces, claro, de repente pueden dormir la noche entera, pero despiertan cansadas porque no tuvieron un sueño reparatorio, porque tuvieron ese bruxismo que estaba asociado a otras cosas. Entonces hay que investigar la causa, Ajá. encontrar la causa y tratarlo. Igual, como te decía, puede ser reflujo, puede ser que tengan ahogos, que es el síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño, el SAOS, puede ser que tengan síndrome de piernas inquietas, puede estar asociado al consumo de alcohol, puede estar asociado al consumo de algunos medicamentos. Entonces, la única forma de detectar el bruxismo de sueño es con una polisomnografía de sueño, y a partir de eso ven cuál es la causa. En algunos casos se usan planos, pero los planos, cuando están indicados correctamente, son para evitar que la persona se ahogue en la noche. Eso Ujú. de que evitan la actividad neuromuscular y evitan apretar los dientes porque el músculo se estira a una cierta distancia, se demostró que no, porque esos eran conocimientos de los años 60-70. Ujú. Eso con respecto al bruxismo de sueño, no Ok. siempre asociado a estrés, porque está asociado a otras cosas y esos dolores de cabeza, de cuello, porque durmieron mal, derechamente. ¿Cachai? Claro, y ahí hay que ver por qué durmieron mal. Ujú. Pero cuando pasamos al bruxismo de vigilia, que es aquel apriete de dientes que las personas realizan mientras están despiertas, ahí cambia la cosa. Bueno, primero que todo, no está tan investigado como el de sueño, por lo tanto, ahí existen distintas respuestas a esto. Lo que sí es un hecho es que ese bruxismo que es de vigilia puede ocurrir con mayor fuerza y por periodos de tiempo más largos. O sea, de repente las personas pueden estar en la tarde entera apretando los dientes sin darse cuenta. ¿Ya? Y claro, eso a la larga también puede traerme dolores musculares, desgaste articular, desgaste dentario. Ujú. Pero ojo que en muchas ocasiones uno ve grandes desgastes dentarios en que típicamente se pensaba que era por bruxismo, pero en la mayoría de las ocasiones eso está asociado a excesiva cantidad de ácidos en la boca, los cuales pueden ser ácidos propios por un reflujo, por un trastorno de alimentación, o porque toman mucha Coca-Cola, comen mucho vinagre, comen mucho limón, comen mucha naranja, comen mucho kiwi, Ujú. o muchas energéticas. Mm. Entonces, claro, ese daño de dientes por bruxismo no siempre es tal. Pero claro, se da más, o sea, daño por bruxismo de sueño no en los dientes, porque el bruxismo de sueño son episodios muy cortos y con muy poca fuerza. Pero en Ajá. cambio, claro, el bruxismo de vigilia sí
puede causar daño porque de repente puede ser el día entero que la persona está mordiendo los dientes mientras trabaja sin darse cuenta y con más fuerza. Ajá, hay que poner Entonces ahí los cuidado. enfoques también son distintos, porque es una Claro. cuestión consciente, de cierta manera, o que se puede hacer consciente, Ujú. Y hay que ponerle cuidado entonces a ver si ese bruxismo es de día o realmente si es de noche y por qué. o los dos. Ujú. Claro. Pero Muy el que me bien. causa daño es el de vigilia. Ujú. Ya. Y es, Interesante. com- y es complicado, ¿ah? Porque, claro, es una cuestión más como, no sé si llamarlo conductual, pero en el fondo, claro, como esto ya yo soy odontólogo general, eso ya es de especialista. Ahí el tratamiento es más conductual, pues. Es como decirle a la persona, no sé, pues de alguna manera hacerle que se acuerde de que cuando lo está haciendo lo deje de hacer. Claro, es Porque una... claro, el de sueño no puedo decirle a la persona que no apriete porque está durmiendo. Sí, Pero cuando está despierta, el manejo es bien conductual. Y claro, no es tan sencillo porque hay menos investigación hacia esa línea patológica. Pero seguramente en 5 años más o en 10 va a haber más respuestas, pero yo. sí. Muy bien. Bueno, gracias Ignacio por Gracias, Laura. compartir Zaira, un gustazo. con nosotros este interesante tema de salud bucal y mental. Ujú.